Empezamos con el tema de la simbología de las catedrales góticas, que parece como algo diferente o apartado de lo que va a seguir mañana sábado durante todo el día. Y hay una relación directísima y cercana, o sea, tan cercana como que podríamos decir que de fondo estamos hablando de lo mismo, a pesar de que la simbología egipcia parece que se pierde en los tiempos y bueno, el juego de la oca que se verá también el sábado por la tarde. Pero hay una relación directa porque, aunque me adelante, en el fondo está lo que es la filosofía hermética, la filosofía de Hermes. Eso, podríamos decir, abarca a todas las tradiciones, a una gran cantidad de tradiciones, ¿no? Pero bueno, me ciño un poco al guión de lo que son por lo menos una tentativa, un acercamiento, líneas generales, porque es que hay multitud de posibles salidas o accesos diferentes al trabajo de lo que aparentemente o creemos que puedan ser las catedrales góticas. Para mí es todo un descubrimiento, a pesar de que ya estuvimos hace unos años en París viendo Chartres y viendo Notre Dame de París, y la verdad es que fue impactante, porque aunque es como un libro cerrado para la mente, a nivel de corazón es otra cosa, a nivel interno, podríamos decir, a nivel de sensaciones es otra cosa. Estás recibiendo impactos visuales, estás recibiendo sensaciones que no entiendes, pero que sí que te llegan y te hace que el cuerpo vibre un poquito, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en esos detalles, podríamos decir que el gótico, para el estudio, para el análisis, para el acercamiento, siempre ha sido difícil. No ha sido nunca algo que esté claro. Lo mismo que se puede hablar de otros monumentos, así la catedral gótica está exactamente lo mismo, ¿no? Es difícil fijar su origen, a pesar de que se pueda hablar de una fecha como en el 1130, que posiblemente haya comenzado todo el trabajo de las catedrales góticas. Aunque parece que parte de golpe, como que de un día para otro aparece todo esto, o empieza a aparecer todo esto, ¿no? Entonces, en pocos años, en algunos años, está en su pleno apogeo, con grandes monumentos, con grandes catedrales que no tienen muy bien razón de dónde sale todo esto, ¿no? Maestros de obra, artesanos, constructores, y en menos de 100 años hay como unos 80 monumentos monumentales desarrollándose, y algunos ya desarrollados. Entonces, esto no queda, se escapa muy bien a la razón, ¿no? Dice, yo he utilizado dos autores básicamente porque es de donde viene toda la información, a pesar de que uno puede consultar otros, ¿no? Louis Chambertier y Fulcanelli son dos grandes. Fulcanelli se habla de él como un gran desconocido, pero parece ser que fue un maestro, un adepto. Entonces, alquimista. Entonces tiene una gran información que también tiene sus dificultades de acceso, porque es pura alquimia, etc., ¿no? Y Louis Chambertier es un francés del 1960 o algo así, que también tiene un libro que yo recomiendo, es El enigma de la catedral de Chartres, y está muy interesante. Pero se concreta, lo mismo que Fulcanelli se centra prácticamente en Notre Dame de París, aunque toma como referencia un par de ellas o tres más, Chambertier toma como referencia en exclusiva Chartres. Entonces, pero es muy interesante porque hay unas líneas generales que sí que abarcan al resto de las catedrales. Hay unas características, como veremos que hay características particulares en algunas de ellas, pero luego hay unas líneas generales que sí que conectan, ¿no? Podríamos decir, lo que no es una catedral gótica es puro arte, y me explico. Es decir, hay monumentos en la humanidad que no es arte en sí mismo. Es decir, tú haces un cuadro, haces una composición musical, haces una obra determinada por arte. Tiene su belleza, tiene sus cosas, pero es puro arte. Las catedrales góticas, al igual que las pirámides, al igual que otros monumentos, no su comienzo y su inicio y su construcción no es por el arte, sino que encierran, vamos a decir, una utilidad, encierran un mecanismo de trabajo
evidentemente desconocido para la inmensa mayoría, pero que no es en sí mismo una obra hecha de manera arquitectónica, aunque tiene una belleza impresionante, ¿no? Bueno, dice Charpentier, dice, no se trata de una nueva fórmula decorativa, sino de un instrumento iniciador de civilización. O sea, hay una razón interna, hay una razón iniciática que viene dada por el desarrollo de la historia, que iremos analizando un poquito de manera muy general. Dice, santuario de la tradición, de la ciencia y del arte, la catedral gótica no debe ser contemplada como una obra únicamente dedicada a la gloria del cristianismo, sino más bien como una vasta concreción de ideas, de tendencias y de fe populares, como un todo perfecto al que podemos acudir sin temor cuando tratamos de conocer el pensamiento de nuestros antepasados en todos los terrenos, religioso, laico, filosófico o social. Recordemos que, para citar a Fulcanelli, en la Catedral de Notre Dame, ahí se celebraba la fiesta del asno y otra serie de fiestas que eran consideradas por el clero como fiestas paganas, pero que son fiestas que vienen de la historia, vienen de atrás, de otras filosofías o de otras religiones, que tenían un tipo de festejo con un fin y con un sentido, ¿verdad? Entonces, la catedral gótica no es una catedral cristiana exclusivamente, aunque contenga elementos que el cristianismo tomó para sí de otras tradiciones. La camufló o las diseñó de otra forma, pero las tomó para sí de otras tradiciones, ¿no? Pero hay algo que todavía sorprenderá, ¿no? Que son los maestros constructores. ¿Quiénes eran? Son los grandes desconocidos en la mayoría de los casos. En algunos se puede saber quién fue. Tampoco he investigado a fondo en todas ellas. Pero en la de Chartres, en la de Notre Dame, en la de Amiens, en la de Reims, no sé si me equivoco en alguna de ellas, pero creo que en ninguna de ellas se conoce quién fue su constructor. No está tan lejos del siglo XII, es cercano. Hay mucho escrito sobre la historia en el siglo XII, ¿no? Pues no se conoce prácticamente nada, se desconoce absolutamente todo. Las catedrales son templos populares construidos por el pueblo y por laicos, es decir, por gente perteneciente a aquel pueblo ignorante. No era construida exclusivamente por el clero, ¿no? Sino que era construido por el pueblo. Pero ¿cómo consiguió aquel pueblo ignorante proporcionar la cantidad de carpinteros, albañiles, canteros y maquineros, en definitiva, sabios, necesarios para construir aquellos inmensos navíos de piedra? Si el pueblo no cuenta con ese conocimiento, no cuenta con esa sabiduría, ¿de dónde sale todo eso? Pero además, es preciso, dice el autor, es preciso pensar también que Francia entera no debía tener más de 15 millones de habitantes. Iba a decir españoles. Entonces surge otro misterio, el de la financiación. Seguro que no recalificaban entonces terrenos, ¿no? Pese a todo su fe, los operarios no trabajan gratuitamente y todos los historiadores coinciden en decir que el pueblo era pobre, lo que seguramente era verdad. Evidentemente, la revolución partía de algo, de la inmensa pobreza que había en Francia, por poner un ejemplo, porque el resto de Europa tampoco creo que anduviera muy lejano de esto, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale todo este dinero? Si misterio es el de los maestros, misterio es el de la financiación, porque estamos hablando de que en poco menos de 100 años se construyeron la mayoría de las catedrales, abadías, iglesias que son conocidas actualmente. ¿De dónde sale todo ese ingente capital para manejar todo esto? Y manos de obra, ¿no? Luego surge otra pregunta que también es cuestionada según en qué línea, ¿no? Sobre el nombre. El gótico. Sobre el nombre gótico, en algunos casos se coloca en Alemania con los godos, pero evidentemente
yo he estado reflexionando sobre este tema cuando leía por primera vez al Fulcanelli y yo me hacía un planteamiento: si el monumento es de una belleza, de una grandeza y una sabiduría tremenda, el nombre que tiene no puede ser vamos a decir, de un pueblo bárbaro, de unas condiciones que no se corresponden, ¿no? Entonces, Champretien cita tres, pero yo me quedo, salto por encima las dos primeras y me quedo con la etimología que da Fulcanelli, ¿no? Él dice que gótico viene de la cábala, es un nombre cabalístico, de la etimología cabalística. Esta nos es dada por el sabio Adepto Fulcanelli en el Misterio de las Catedrales, donde hace derivar el arte gótico del argótico, de la nave de Argos, de la lengua argótica, primitivamente lengua secreta, cabalística y alquímica. Este es el lado de la ciencia oculta incluida en la catedral, es decir, que no es observada como otras tantas cosas, ¿no? De la ciencia hermética que convierte a la catedral en un atanor de transmutación humana. Aquí hay una nueva clave, lo que es la clave del espacio de la catedral como atanor, que era utilizado por los alquímicos para lo que todos conocemos, la transmutación de los metales, para los cambios de sustancia, de una sustancia a otra, ¿no? Entonces la catedral de alguna forma está proyectada con esa idea. Como suele ocurrir, las tres etimologías se mezclan y son exactas. La catedral está construida goáticamente, no solo sobre cimbras de madera, sino también según las reglas del crecimiento vegetal. Está construida... es que se ha repetido aquí. Está construida goéticamente, para obrar mágicamente sobre el hombre y según las leyes armónicas, cuya acción es manifiesta. Pero antes de empezar me gustaría, antes de entrar a ver algunas imágenes y hacer algún pequeño estudio, lo que decía el oráculo de Delfos, dice: oh tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Y el Kybalión, en el segundo punto en la segunda ley, la de correspondencia, dice: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Afirma este principio, se manifiesta en los tres grandes planos, en el físico, el mental y el espiritual. Doy esto porque el acercamiento a este tipo de monumentos no es posible si uno no comprende que la proyección y la creación de las catedrales era una proyección y una creación del propio universo, de cómo es arriba es abajo, de lo que como es dentro es fuera. Entonces es una manifestación de una idea vista por los maestros constructores y por los que idearon de alguna manera esto y la proyectaron sobre vamos a decir, sobre el plano físico, ¿no? Aquí he sacado una cosa que me parecía que es importante también. ¿Qué comparten estas imágenes, estos monumentos? Las pirámides de Egipto, la de Teotihuacán en México, las pirámides de Chi en China, que no está muy claro, pero parece ser que son lo que hay debajo de toda la vegetación, pueden ser pirámides, Angkor Wat y las catedrales góticas. ¿Qué pueden estar compartiendo? Es un planteamiento que yo también he descubierto. Esto es una imagen tomada del canal Channel, visto desde, más bien como de satélite, ¿no? Vemos las pirámides de China, las de Teotihuacán en México, las de Egipto y la constelación de Orión, el cinturón de Orión. ¿Qué comparten?
incluida, bueno, en este caso las catedrales góticas no comparten el cinturón de Orión, pero estas pirámides comparten esta constelación. Angkor Wat, que estuvimos hace algunos años. El año pasado. El año pasado, no, hace 2 años. El año pasado. No, hace 2 años. Hace 2 años. Claro, hace 2 años. Sí. Hace 2 años. Hace 2 años. Esto parece ser. Yo he estado viendo esto en diferentes lugares y demás, que la constelación Draco, la constelación Dragón, pues hace 12.500 años se alineó con los templos, con ciertos templos que están en Angkor, en Camboya, y sigue exactamente la línea, como estáis viendo ahí en el dibujo, en la imagen, viendo lo que es la constelación. O sea, hay una orientación, vamos a decir, astronómica, astrológica, universal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que las pirámides y Angkor Wat, por seleccionar algunas, que posiblemente hay algunas más, pero que no era el caso de meternos en este campo, simplemente por descubrir la dimensión que pueda tener las catedrales góticas, que podemos estar cansados de verlas, pero no, por lo menos yo personalmente, no apreciarla en esta magnitud que he descubierto, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí. ¿Y qué ocurre con las catedrales góticas? Que tienen una representación a su estilo y a su forma, pero también siguen el patrón de la constelación de Virgo. Sigue la constelación de Virgo. Es el patrón. Vemos que Chartres, digo alguna porque como es francés, pues tampoco. París, Reims, Laon, Amiens, bueno, esas que estáis viendo, ¿vale? Todas las que tienen el puntito son las estrellas importantes, pero las otras también están dentro un poco de lo que es la constelación con estrellas menores, ¿no? Y hay una que se sale fuera, que es la Espín, que es la espina, que representa a la diosa Ceres y que tiene mucha importancia, parece ser. Tiene su gran importancia, porque está construida esa catedral, o estuvo en su inicio construida, fuera de cualquier núcleo de población. Entonces, está fuera de cualquier núcleo y que responde a una cuestión de los que construyeron o los que diseñaron este patrón. ¿Y por qué la constelación de Virgo? Pues tiene mucha relación también con lo que es, cómo se llaman todas las catedrales. Notre Dame, Nuestra Señora. Ahí vemos una panorámica un poquito más amplia. El arte gótico nació con funciones astronómicas similares, si no idénticas a las de los monumentos egipcios. ¿Casualidad? Y lo es también que todo lo que le rodea la construcción de estas primeras agujas de piedra están tan envueltos en el misterio como las propias pirámides. Parece ser que todo tiene su misterio, pero que a ojos vamos a decir simples, ¿no? Pero que a una visión un tanto más detenida, reflexiva y profunda, adquiere la dimensión que en un momento dado quisieron darle los autores. Esto es una imagen que está en la Catedral de Amiens, de Ceres, que bueno, Virgo, y que forma parte de la fachada que tiene la mayoría de las constelaciones, que tiene los signos zodiacales, que esto también es otra cosa que llama mucho la atención, ¿no? Pero ¿sobre dónde se construían las catedrales? ¿Sobre qué lugar se construían las catedrales? La mayoría de las catedrales góticas. Bueno, y así las que no son góticas también. Pero sobre todo las góticas. ¿Qué lugares eran aquellos? O sea, es que hablar de la catedral gótica es entrar de una sorpresa en otra sorpresa. Va de una en otra. Entonces, ¿dónde se hacía, o dónde se construía, o dónde se erigía una catedral gótica? En la mayoría de los sitios, en este caso, es un plano de la Catedral de Chartres, que está en lo alto de un cerro. Bueno, si uno se acerca a Chartres, en el tren es alucinante porque es que desde muy lejos
se ve un pueblecito llano y un monumento impresionante hacia lo alto, ¿no? Y eso en su momento, en su época, era lo alto, bueno, y sigue siendo, evidentemente, lo que pasa es que ya no se ve tanto, ¿no? Lo alto de un cerro. Y en ese alto del cerro, me imagino que era como un bosque, todo de naturaleza, rodeado de naturaleza. La historia cuenta de que en esa zona habitaban los druidas, tradiciones celtas. Entonces, las corrientes telúricas eran usadas en esos tiempos con fines, vamos a decir, terapéuticos, curativos. Las grandes peregrinaciones que se siguen haciendo, entre las que se encuentra el Camino de Santiago, se hacía ya también en Chartres. Antiguas tradiciones o antiguas lejanas en el tiempo recorrían kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar a estos lugares, tanto a Chartres como pudiera ser cualquier otra catedral que rindiera un poco. Pero Chartres era un tanto especial en este sentido, ¿verdad? Por las características que tiene. Entonces, las catedrales góticas todas se apoyaban o en antiguos asentamientos de esta característica o de otra característica, porque también se dice que Notre Dame de París era un antiguo asentamiento romano, pero que anterior a él era, parece ser que un antiguo templo egipcio, donde se veneraba a Isis. De hecho, parece ser que cuando empezaron las obras del metro en París, en el 1920 y tanto o menos, parece ser que encontraron una estatuilla de la diosa de Isis enterrada. No sé si eso será cierto, ¿no? Es lo que dicen, lo que cuentan la historia, ¿no? Entonces, en todas estas catedrales se venera a la Gran Señora, a la Virgen. Podemos decir la Virgen María, pero que no deja de ser Isis, la Gran Madre. Pero evidentemente, luego hablaremos un poquito más de esto, porque eso tiene diferentes enfoques, ¿verdad? Entonces, podemos decir eso, que las peregrinaciones se hacían todo en torno a estos lugares, pero no solamente se hacía por el tema curativo o terapéutico. También había, podríamos decir, elementos iniciáticos de los que poseían el conocimiento y utilizaban el mecanismo de la energía telúrica vamos a decir, con la cósmica para surtir los efectos y los cambios necesarios a nivel mental, a nivel espiritual y a los niveles que quisiera. Pero la cuestión también es qué restos quedan de aquellas cosas, actualmente de aquellas construcciones que nos quedan. Y lo visitamos muchas veces cuando vamos de campo. Los menhires y los dólmenes, que en algunos casos Champetier cita el de un dolmen en Jerez o en Jaén, que yo me he metido a la página y habla de que aquellos eran cementerios, lugares donde se enterraban. Pero evidentemente, como dice Champetier, pero ¿acaso en esa época, hoy en día plantea mucha seriedad el poder movilizar una roca o una piedra tan enorme, tan grande, de no sé cuantísimas toneladas, que es entera? Sería complicado desplazarla, cuanto más en aquella época. Entonces se plantea, ¿acaso los de la época hacían ese tipo de historias solamente para enterrar a sus antepasados? Había más, porque encerraba pues, todo ese tipo de magnetismo, tanto telúrico como cósmico, ¿no? De alguna manera. Entonces todo eso producía su efecto. Otro planteamiento, otra pregunta: ¿de dónde llega toda esta sabiduría? ¿Cómo llega esto a Francia? Porque parece ser que es el lugar de contacto. ¿Cómo de la noche, podríamos decir que en el 1130 en adelante, en apenas 100 años se construyen la mayoría de las catedrales? ¿De dónde viene todo ese conocimiento? Porque es un conocimiento de geometría sagrada, de medidas sagradas, de conocimientos que van más allá de lo ordinario y que evidentemente el pueblo no poseía. Pues aquí es que se enlaza con los caballeros del Temple, con la orden del Temple. Dice el autor que cuenta la historia que en el año 1118 9 caballeros franceses terminaron, o sea, 9 caballeros franceses partieron hacia Jerusalén con una finalidad. Aparentemente se habla que la finalidad era proteger a los peregrinos que iban en peregrinación, pero digo aparentemente
porque yo creo que eso puede ser, si es que acaso fue, por lo menos en estos 9 caballeros, eso quizás solamente sea el cascarón, lo más externo, porque en el fondo los inicios de la creación de la Orden del Temple por Claraval, ¿Josefa? Sí, San Bernardo. Sí, San Bernardo de Claraval. Ya él poseía cierto conocimiento por el cister y demás, ¿no? Pero los 9 caballeros van con una función muy concreta a Jerusalén, y desde los inicios ellos llegan al lugar donde Balduino, el rey Balduino creo que era, tiene su palacio, etcétera, etcétera, y ellos habitan un espacio del palacio donde durante muchísimo tiempo permanecen cerrados, sin salir. Misterio de los misterios. Bueno, el autor dice algunas cosas, pero que yo no voy a entrar porque es que nos llevaría a otro lugar. Entonces, es simplemente, todo coincide con esto. En el 1118 ellos parten de Francia. Y en el 1128 regresan a Francia. No recuerdo, no sé si son 8 o 9 los que vienen. No recuerdo si son los 9 al completo o son 8, pero bueno, de cualquier manera regresan. Y es a partir de ahí que comienza todo el desarrollo brutal, por decirlo de esta forma, de las construcciones góticas, en plan masivo. Y dura las construcciones góticas, pues prácticamente casi dura lo que dura la existencia de los templarios. Prácticamente, luego dura en el tiempo, pero lo que es, podríamos decir que lo que es el cuerpo, el centro, el grueso, es más o menos dura ese tiempo, ¿no? Porque en el 1314 pues quemaron al último gran maestre, Jacques de Molay. Lo quemaron en la hoguera, y parece ser que Jacques de Molay fue el último gran druida. Bueno, yo leía un artículo por ahí de Jacques de Molay que en la hoguera, cuando lo iban a quemar, lanzó una maldición sobre Felipe el Hermoso, el Papa y otro más, no me acuerdo. O sea, eran 3. Al año se iban a morir los 3 y se murieron. Y 7 generaciones para Felipe. Sí. Bueno. Porque les querían quitar solamente quitárselos de encima por tanto dinero que tenían. Sí. Entonces ahí hay mucha información que es importante para todo este proceso, pero que no te puedes meter en todo eso, en todo ese desarrollo, ¿verdad? Pero lo que sí me parece interesante es, por lo menos, que al terminar la charla, si no lo teníamos antes, que cuando volvamos a estar delante de una catedral gótica, seamos conscientes de que no es simplemente un edificio con campanarios, con unas torres impresionantes, con unas cúpulas o un espacio abierto impresionante, etcétera, etcétera, que solamente se usa para dar misa o para el encuentro de los feligreses de un tipo de religión, sino que es algo mucho más profundo. Yo mañana haré una conexión con los templos egipcios porque tengo que tocarlos. Bien. Y tiene que ver con tu tema. Bien, estupendo. Sí, es que va totalmente unido. Bueno, vuelvo a repetir que entre 1994, que empezó Chartres a construirse o a remodelarse porque sufrió un gran incendio, y su terminación en 1220, otras 20 catedrales fueron puestas en marcha. En apenas nada. La Sagrada Familia yo no sé cuándo se va a terminar. Le faltan las torres, dicen que le van a hacer una torre inmensa de 137 metros. Entonces lo que quiero decir es que parece fácil, pero tiene que haber una complejidad en esto total, pero claro, el conocimiento o la sabiduría supera esa complejidad. Hoy en el gótico hay en el gótico algo mejor que soluciones técnicas. Hay la construcción de templos que son entradas en el reino de Dios. Y eso requiere una ciencia más alta que la de los cálculos de las fuerzas y resistencia, es decir, de las puras matemáticas y de los puros cálculos de todo este tipo de cosas. Es menester un conocimiento de las leyes de los números, uno de las leyes de la materia, de las del espíritu, y para actuar sobre los hombres, un conocimiento de las leyes fisiológicas
y psíquicas. Alguien ha revelado ese saber. Es posible que los caballeros del Temple hayan aportado a Occidente un extraordinario documento de iniciación, porque podríamos considerar finalmente todo esto como un proceso de iniciación a la humanidad. Cada mensajero, cada nueva etapa aporta un nuevo mensaje y una nueva forma. Los egipcios hicieron lo que hicieron con lo suyo, y cada tradición, Angkor Wat, que viene de referencias en la doctrina secreta, Blavatsky hace referencia también de esto, que no son simplemente piedras colocadas encima una de otra porque era bonito y era hermoso, sino que hay detrás todo un mensaje, ¿no? todo un trabajo. Bueno, como ya decía antes, todas las catedrales están dedicadas a Nuestra Señora, ¿no? Los caballeros templarios dan una gran preponderancia al culto de Nuestra Señora, rescatada de los antiguos ritos gracias a las influencias ejercidas en la Orden Templaria de San Bernardo de Claraval, considerado el último druida, como comentaba antes. Nuestra Señora es una divinidad femenina, en la que podemos incluir Quan Yin, Quan Non, Vinash, Umat, Mat o Mut, Isis, Cator, Nefis, Atenea, Hera, Minerva, la Virgen María, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos ponerle más nombres. Evidentemente todo esto tiene diferentes visiones y diferentes formas de acercamiento, porque las vírgenes, o sea, un elemento no es solamente visto desde una dirección, depende en qué plano ese mismo elemento puede ser visto de otra manera, ¿no? Como así son las vírgenes. Podemos decir que hay dos tipos de vírgenes: las que habitualmente habitan o contienen las catedrales góticas, como la que se encuentra en Montserrat, que le llaman la Moreneta, o en Madrid, que también es la Virgen de la Flor de Lis, creo que es oscura. La de Guadalupe. La de Guadalupe. Entonces, podemos decir que hay dos tipos de vírgenes: la que es luminosa y se muestra con la tez blanca y radiante, que está en la superficie, es decir, manifestada, la que de alguna forma entra en el proceso de manifestación. Y la Virgen de tez negra, oculta bajo la tierra, la Gran Madre, o matrona cósmica universal, que diríamos en teosofía posiblemente una prakriti. Es decir, ¿por qué? Entre otras muchas razones, ¿vale? Pero estamos hablando desde un punto de vista cósmico, universal. ¿Por qué una tiene el rostro claro y el otro tapado, oscura? Porque uno es la manifestación y lo otro es lo que está detrás de la manifestación. Pero las dos son lo mismo. Es como decir espíritu, materia. El espíritu es, vamos a decir, lo que está oculto y la materia es lo manifestado. Es un poco, de manera muy general, esa visión. Entonces, en las catedrales góticas vemos, en la mayoría de los casos, la representación de Isis, que es la madre oculta, la gran madre, la dadora de vida. Bueno, de eso Isa hablará mañana mucho más, ¿no? Pero para tener una visión de que no es como, vamos a decir, vulgarmente o comúnmente se habla de las vírgenes, o como se puede ver en una iglesia. O sea, hay un elemento esotérico detrás de lo exotérico, que es lo que estamos percibiendo en ese momento. Entonces, es interesante que ver que todo lo que forma parte de la catedral gótica no es puro arte, sino mucho más que todo eso. Hay belleza, arte es belleza porque hay arte, y hay arte porque hay belleza, pero no muere ahí, trasciende todo eso. Eso simplemente es un componente. Así, la catedral se nos presenta fundada en la ciencia alquímica, investigadora de las transformaciones de la sustancia original, de la materia elemental. Pues la Virgen María, despojada de su velo simbólico, no es más que la personificación de la sustancia primitiva, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Lo mismo que el alma humana tiene sus pliegues secretos, así la catedral tiene sus pasadizos ocultos, su conjunto que se extiende bajo el suelo de la iglesia. Eso es lo que constituye la cripta. En todas ellas, en la de Chartres,
La Virgen de Chartres, que es Isis, está bajo la crista. Está en lo que era la antigua crista, donde las peregrinaciones entraban por determinada puerta, determinado día, hacía un recorrido determinado cerca del pozo y la capilla es alargada, por lo menos la que está recuperada, no sé si la más antigua, creo que no. Y entonces ahí se llevaba a cabo todo ese proceso, ¿no? Dice, antaño las cámaras subterráneas de los templos servían de morada a las estatuas de Isis, las cuales se transformaban como la introducción del cristianismo en Galia, en estas vírgenes negras a las que en nuestros días se veneran. O sea, ya ha habido una adaptación, un cambio, pero que en el fondo se está venerando lo que antiguamente otras tradiciones hacían, venerar a estas vírgenes. Ahora viene otro elemento que también es todo ahí interesante. Dice, con raras excepciones, dice el autor, el plano de las iglesias góticas, catedrales, abadías o colegiatas adopta la forma de una cruz latina tendida en el suelo. Perdón. El anterior. Que eso es. Estos son algunos de los planos, por poner simplemente el ejemplo, algo visual, no solamente el hecho de nombrarlo. El plano de los grandes edificios religiosos de la Edad Media, con su condición de ábside semicircular o elíptico, soldado al coro, adopta la forma del signo hierático egipcio de la cruz ansada, que se lee Ankh, y designa la vida universal oculta en las cosas. Aquí vemos la cruz latina, pero también se puede percibir perfectamente la forma del Ankh, por el ábside, por la forma que tiene el coro, que esta es otra de las cosas que no lo tengo puesto, pero ya lo cito ahora. Otra de las características de las catedrales góticas, porque como estaban todas destinadas, entre otras cosas, a la peregrinación, tenían todas le llaman gironda, pero era un deambuladero o algo así, para deambular, es decir, entrabas por una puerta, girabas en torno de la catedral, por detrás del coro y salías. Todos tienen una zona de esta, todas las catedrales góticas, todas, deambulatorio, todas tienen esto, ¿verdad? ¿Es como un pasadizo? No, pasadizo no, es dentro de la catedral. Es dentro de la catedral. Igual que la montaña que sube por arriba y baja. No, es dentro de la catedral. Dentro de la iglesia. Dentro de la catedral. Sí, son la montaña. Yo lo veo mucho en la de Montserrat. Sí. Tú ves a la Virgen, da la Es que vuelta. para ver a la moreneta entras por un lado, das la vuelta y sales por el otro. Y aquí en Cáceres también. Y lo bueno de todo esto, lo impactante es que es en el sentido de que todas las catedrales, bueno, yo he visto dos, evidentemente, pero son las dos muy importantes, que es Notre Dame de París y Chartres, completamente vacías. Entonces, ves como el giro se está haciendo dentro de la catedral. Bueno, tuvimos la suerte de cuando estuvimos en Chartres que no había sillas encima de... ¿Viste Sí, lo estuvimos recorriendo, ahora lo veremos, lo estuvimos recorriendo. Sí. Entonces, no había sillas, con lo cual estaba la inmensa nave totalmente vacía, impactante. Bueno, aquí vemos otra perspectiva de lo que es la cruz latina, es decir, lo primero que hacían los constructores, y de ahí partía todo. Y de ahí es lo asombroso. Te plasmaban el plano en el suelo y a partir de ahí hacían toda la construcción. Todo el elemento surgía. Entonces, toda la base es una cruz, que como decíamos anteriormente, es el atanor. Podríamos decir que es el crisol. La cruz es el crisol, donde se funden todos los metales. En este caso, la materia del ser humano. O sea, todos los elementos, tierra, aire, fuego, agua, donde se procesan los grandes cambios. Esto es una cosa visto desde el punto de alguien que tiene los conocimientos y tiene el mecanismo para llevar a cabo todo ese proceso. Entonces, es impresionante, ¿no? Eso es una vista de Google Maps, eso es Chartres, y esto es León, la Catedral de León. De la corriente.
La cruz del tejado. Sí. No, el tejado es una cruz directamente. No, puede ser que como tengo catarata no veo bien, pero no, me sé que verá yo. Dice ¿qué significado tiene la cruz? La cruz tiene diferentes significados, pero que no vamos a entrar tampoco en esos elementos, ¿no? Pero de manera general también es el crisol donde la materia prima, como estaba diciendo, sufre su transformación. Es el crisol donde mueren ciertos aspectos y se purifica, espiritualiza y transforma. Pero claro, la cruz también es un símbolo muy antiguo. No es cristiana. No es un elemento, es tomada por el cristianismo para seguir con su proceso, pero no nace con el cristianismo, sino que es tomada, como toma toda la mayoría de los símbolos, la mayoría de las enseñanzas, modificadas por el clero con diferentes concilios y con todas sus modificaciones, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que este símbolo y algunos de los que vemos ahí, por poner un ejemplo, se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo. Y evidentemente no está elegido al azar, no es por casualidad. Es así como en el plano del edificio cristiano nos es revelado las cualidades de la materia prima y su preparación por el signo de la cruz, lo cual para los alquimistas tienen por resultado la obtención de la primera piedra, que es la piedra angular de la gran obra filosofal, pero antes de ser tallada, para servir de base a la obra de arte gótica y también a la obra del arte filosófica, débase a menudo a la piedra bruta, impura, material, grosera, la imagen del diablo. Muchas de estas imágenes, bueno, no sé si lo he puesto, creo que al final lo quité, pero no estoy seguro, pero si no lo he puesto, lo cito. En la entrada de Notre Dame de París, en la entrada, la puerta de Santa Ana es conocida como la puerta del diablo, y a la entrada hay como un diablo. Detrás del altar había, parece ser que lo quitaron, el obispo de turno así lo decidió, pero había una cabeza de un diablo que parece ser era Lucifer, el portador de la luz, donde los peregrinos apagaban los cirios, apagaban las velas. Lo que pasa es que en su momento, por cuestiones, estamos hablando de las construcciones más increíbles a nivel de Europa, pero estamos hablando de la Edad Media. Estamos hablando de que los inquisidores estaban con el hacha en la mano. Estaban funcionando. Lo raro es que hicieran todo esto. ¿Cómo consiguieron hacer todo esto? Pues estamos hablando del medievo. Entonces, si nos situamos, la cosa tiene su más y su menos, ¿no? Pero hay dos elementos. La cruz como representante de la piedra angular, como dice la Iglesia actualmente, es la piedra de la Iglesia de Cristo, ¿no? Pero es la piedra perfecta, la piedra cúbica, vamos a decir, y anterior a ella es la bruta, la imperfecta. Es como decir la personalidad por una parte y el espíritu por otro. La imperfección de la personalidad y la perfección del espíritu, ¿no? Como dos, la dualidad de esa pareja. El concepto de la piedra angular o piedra base se deriva de la primera piedra en la construcción de una base de una cimentación. Bueno, esto es simplemente una definición que ya lo hemos hablado. Luego volveremos a la Biblia. O simplemente... Vemos los laberintos. Aquí hay diferentes, de Reims, de Bayeux, de Basílica Saint-Omer, Francia, Poitiers, todas son de Francia. Y este es el de abajo, el de allá, Chartres, ese fue el que recorrimos, que tuvimos la suerte de que no había sillas. Y estuvimos haciendo lo que es el camino. Pero lo que es curioso, otra de las cosas que yo también he descubierto y que tampoco conocía,
es que en el fondo no son laberintos. No son laberintos. Porque el laberinto, dice Champertier, cito a Champertier, los laberintos, una de las cosas que tienen es que te puedes perder, te puedes extraviar y encontrarás o no encontrarás posteriormente el camino, pero tienen esa función de alguna forma, o tienen esa posibilidad de perderte. Estos laberintos no, es un solo recorrido, es un solo recorrido, no tiene varios recorridos. Si uno entra por aquí, recorre todo el círculo, va recorriendo todo el círculo, de un punto te pasa, de un segmento te pasas a uno, del otro al otro, del otro al otro, y llegas al centro. Y en el centro, ¿sabes lo que había en el centro, Isaac? Citan los autores, Fulcanelli y Champertier, pero sobre todo Fulcanelli, que es anterior. Lo que pasa es que lo quitaron cuando la reproducción francesa y cosas de estas. Teseo y el Minotauro. Ah, sí. En el centro. Teseo y el Minotauro. Sí. Porque en teoría todos tenemos un laberinto en el inconsciente. El Minotauro está ahí, son nuestros demonios. Pero, sin embargo, lo interesante es descubrir que en sí mismo no es un laberinto. Es un camino, no sé si todos cumplen la misma función, pero el autor dice que es así, pero lo que sí puedo atestiguar es que Chartres es así. Nosotros lo hicimos, pero si lo sigue con el dedo, vale. Pero es curioso porque lo que dice el autor es que estos laberintos, porque finalmente así se llaman, así es conocido, tenía una función fundamental. Entraba dentro del proceso de trabajo o de iniciación o de despertar, vamos a decir de alguna forma, a los peregrinos y a todo aquel visitante que tenía su conocimiento. Es decir, primer punto, andaba descalzo. Porque recordemos que debajo del laberinto estaban las corrientes telúricas. ¿Es qué? Las corrientes telúricas. Entonces, andaba descalzo. Era como una especie de danza, que podemos verlo quizás en otras tradiciones, donde danzan para alterar de alguna manera o provocar esos procesos alterados de conciencia, ¿no? Entonces, los peregrinos hacían todo el viaje descalzo, ¿no? Y por una parte recibían, en el mejor de los casos, la corriente telúrica, pero también, a su vez, si el magnetismo era fuerte, porque el interior de las catedrales estaban diseñadas, desarrolladas de manera muy específica, muy concreta, podía existir el magnetismo para ser recibido tanto desde lo alto como desde lo bajo. Entonces, eso producía un estado, en el mejor de los casos, de sanación o de transformación o de alguna cosa destinada a ayudar al ser humano a lograr el cambio, ¿no? Y entre otras cosas, otra de las funciones parece ser que los que no podían ir a Jerusalén, me acordé de la verte ahora, los que no podían hacer el viaje de peregrinación hacia Jerusalén, Palestina, ¿no? Sí, Palestina, Jerusalén. Sí, en Israel, sí. Sí. Utilizaban el laberinto para esa función. Creo que la OCA también va por ahí, por ese camino. Entonces, pero yo ahí me callo, que tú tendrás... Pero sí, ya me callo porque es que ya no me sale más. Es como el camino de Santiago, que no es sencillo llegar a Santiago, es caminar el camino. Los que van a la Meca, no es ir a la Meca, es ir caminando hacia la Meca. Por eso acá los caminos, sí. Bueno, pido disculpas por lo de antes, porque tiene razón Isaac, que me había saltado lo de las diferentes vírgenes, ¿no? Que lo que comentaba era las de tez blanca y tez oscura, ¿no? Entonces, de aquí he sacado diferentes imágenes, ¿no? De diferentes tradiciones, culturas, de diferentes épocas, ¿no? Babilonia, Egipto, Roma, Sumeria, Asia, India, y hay una también que hay por ahí de alquímica, pero que no la he puesto porque también me podía llevar a otro lugar, pero creo que esta era simplemente buena referencia. Vemos cómo se repite, o sea, supuestamente esta es la que conocemos, y que la que aceptamos y admitimos como la Madre Virgen de Dios, porque ahí hacemos una mezcla. Yo cuando veía por primera vez a Nivesa en el cristianismo esotérico, cuando hacía la diferenciación entre la Madre como dadora de vida, como madre física,
y el segundo logos, o Mula Prakriti, es decir, aquella materia primordial cósmica que es la que porta toda la manifestación o ayuda a toda la manifestación, cuando todo eso se aclara, uno descubre que realmente, claro, la Virgen puede ser concebida por el Espíritu Santo sin mancha ninguna. A nivel físico, ya digo que no. A nivel cósmico es otra cosa. Claro, pero juntar los dos símbolos, perdón, pero es que eso es insostenible. Alguien se lo podrá tragar y creer. Yo me lo tragué y me lo creí durante un tiempo, pero dura lo que dura. Pero es que son dos cosas muy diferentes. Afortunadamente son muy diferentes. Existe ese tipo de vírgenes que traen al mundo a seres especiales, a almas especiales, como la madre de Siddhartha, y existen las vírgenes, pero las cósmicas, que son otros elementos muy diferentes, y que todo eso conecta con Isis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco para ver que el cristianismo no es nuevo, es una concreción, es un sincretismo, es un tomar de otras tradiciones, por mucho que no quiera, pero es que es inevitable ver todo eso, ¿no? Vemos en una imagen, esto es Chartres, y aquí toda una carga simbólica, alquímica, en la cual no vamos a entrar porque habría que dedicarle un espacio exclusivo a esto. Pero vemos la señora Nuestra Señora de Chartres. Y luego una imagen alquímica que la Virgen Paritura es la Virgen subterránea, bajo tierra. Sí, pero es la que está bajo tierra, que tiene relación con todo este tema alquímico de la que está apoyado las catedrales. Voy a terminar porque ya el tiempo se me ha... Luego hay otro punto, es las direcciones de las catedrales. Sí, orientación. La orientación de las catedrales. Todas las catedrales góticas, todas, dice el autor, tienen una orientación determinada. No están colocadas al azar. No están en el sitio por azar, pero tampoco son orientadas al azar. Todo tiene una dirección. Dice el autor, todas las iglesias tienen el ábside hacia el sudeste, la fachada hacia el noroeste y el crucero, el crucero, la cruz señalada al nordeste o sudoeste, del nordeste a sudoeste. Es una orientación invariable, establecida a fin de que los fieles y profanos, al entrar en el templo por occidente y dirigirse en derechura al santuario, miren hacia donde sale el sol, hacia oriente, hacia Palestina, cuna del cristianismo. Salen de las tinieblas y se encaminan hacia la luz. Ritos como los masónicos hacen ese tipo de cosas. Son rituales antiguos, ancestrales. Entonces siguen de alguna forma ese proceso. Y estrechamente ligados a esta dirección están los vitrales. Vitrales, que son los rosetones, que se llaman rosetones, ¿no? Están estrechamente ligados, por lo menos en algunas de ellas, ¿no? Yo diría que en la mayoría, pero por lo menos en algunas de ellas. Como consecuencia de esa disposición de las naves de las catedrales, uno de los 3 rosetones que adornan el crucero y la fachada principal no está nunca iluminado. Nunca está iluminado por la orientación que tiene la catedral. El segundo resplandece al sol del mediodía. Es el rosetón meridional, que se abre en el extremo derecho del crucero. El último se ilumina bajo los rayos colorados del sol poniente. Es el gran rosetón, el de la fachada principal, que aventaja a sus hermanos laterales en dimensiones y en esplendor. Dice, de esta manera se suceden en la fachada de las catedrales góticas los colores de la gran obra, de la alquimia. Según la evolución circular que va desde las tinieblas, representadas por la ausencia de luz y el color negro, a la perfección de la luz rubicunda, pasando por el color blanco, considerando
como intermedio entre el rojo y el negro. Aparecen los tres colores de la obra alquímica dentro de la catedral. Que se me olvidaba poner esa imagen. En la Edad Media el rosetón central se le llamaba rota, la rueda. Ahora bien, la rueda es el jeroglífico alquímico del tiempo necesario para la cocción de la materia filosofal y por ende de la propia cocción. El fuego mantenido constante e igual que el artista alimenta noche y día en el curso de esta operación. Se llama, por esta razón, fuego de la rueda. Fuego de rueda. Sin embargo, además del color necesario para la licuefacción de la piedra de los filósofos, se necesita un segundo agente, es decir, llamado fuego secreto o filosófico, es decir, no solamente lo externo, sino también lo interno, lo que puede provocar y produce todo este tipo de cambios, ¿no? Pero lo que son los vitrales, yo siempre escuchaba que las catedrales góticas pasaban del románico, que eran oscuras, al gótico, que eran llenas de luz, gracias a los vitrales. Pero creo que, por lo menos en parte, es una concepción errónea, porque la creación, la preparación, como estaban hechos estos cristales, no era para que la luz penetrara, tal cual es la luz. Porque dice el autor, si el sol entra por un rosetón sobre el suelo o sobre el interior de la catedral, no se reflejan los colores. Cosa que sería normal en un cristal de colores. Si uno pone la luz, el cristal delante de la luz, lo que proyecta es su color. Esto parece ser que no sucede en las catedrales góticas. Yo no recuerdo, bueno, creo que estaba nublado ese día. Pero de cualquier manera es también un proceso alquímico, una elaboración alquímica hecha por maestros que sabían cierto secreto o cierto método a la hora de hacer el cristal, porque la función del cristal no era colorear la catedral, sino transmitir otras cualidades diferentes al color. No sé si me explico, si queda clara lo que es la idea. ¿Vale? No es simplemente, oh, qué bonito es, mira qué colores más bonitos, que sí, que es muy bello, son muy bonitos, pero el contenido del rosetón en cuanto a la simbología, pero sobre todo a la función, porque dice el autor, no es algo artístico, sino es algo útil. Y si tiene que cumplir la función alquímica de la obra en los diferentes procesos y en la colocación en la que están, cada uno tiene que aportar a esa obra una energía específica y diferente en función de la obra que se está realizando, ¿verdad? Entonces me parece que es un elemento también muy interesante a tener en cuenta. Dice un autor, ves por este camino, no por otro, te advierto. Observa solamente las huellas de mi rueda, y para dar a todo un calor igual, no subas ni desciendas al cielo y a la tierra, ni demasiado subes, si demasiado subes, el cielo quemará. Si bajas demasiado, destruirá la tierra. En cambio, si mantienes en medio tu carrera, el avance enseguida y la ruta más segura. El rosetón representa, pues, por sí solo la acción del fuego y su dirección. Otra de las cosas, parece ser, dice, en las catedrales todo era dorado y pintado en vivos colores. El texto del Martirius, obispo y viajero armenio del siglo XV, así lo atestigua. Dice este autor que el pórtico de Notre Dame de París resplandecía como la entrada del paraíso. Campeaban en él el púrpura, el rosa, el azul, la plata y el oro. Todavía pueden descubrirse rostros de dorado en la cima del tímpano, que es la parte superior del pórtico principal. El de la iglesia de Saint-Germain de Auxerrois, o como se diga, conserva sus pinturas, su bóveda azul constelada. Esto viene en Fulcanelli en la página 19, ¿verdad? Pero evidentemente, esto está coloreado, no coloreado, sino que parece ser que en algunos momentos utilizan un sistema moderno de luz
que lo que hacen es proyectar sobre las imágenes y las vuelven a revestir sobre, parece ser la información que pueda tener sobre los colores que podrían tener en su origen. Esto vemos la catedral de Amiens, utilizada, lo hemos visto aquí en la parte antigua cuando han utilizado en las fachadas unos juegos de luces un tanto especiales, ¿verdad? Pero fijaos aquí estas imágenes, los colores que tienen: el amarillo, el azul, el verde, el rojo, el púrpura. Son los colores de la obra, de la alquimia. Porque si bien es cierto que es el negro, el blanco, el rojo, hay colores intermedios por los cuales el alquimista va transitando y se va identificando con ese tipo de colores por motivos que yo desconozco, ¿no? Pero vemos que la mayoría de las tonalidades, la mayoría de los colores tienen que ver con lo que es la obra alquímica, con la gran obra, que son esos colores, ¿verdad? Entonces, evidentemente uno visita ya las catedrales, no están así, desgraciadamente no están así. Ya están peladas en el sentido de que ya no tienen ningún color, por lo menos las que nosotros hemos visto. Y en algunos casos están rotas. El tiempo ha hecho su mella ahí, ¿no? Las guerras, los golpes, el vandalismo, en fin, un poquito todo esto, ¿no? Pero vemos la belleza que podía haber tenido esto en un principio. Imaginemos que, bueno, que cosas que no son exactas, ¿no? Pero que es una gran obra alquímica. Y voy terminando ya. La filosofía hermética, la antigua espagírica, le dan la bienvenida en la iglesia gótica, en el templo alquímico por excelencia, pues la catedral entera no es más que una glorificación muda, pero gráfica, de la antigua ciencia de Hermes. La sabiduría hermética se sostiene sobre dos grandes pilares: por una parte la alquimia y por otra parte la cábala. Eso en cuanto a Notre Dame de París, porque son muy diferentes, tanto la de París como la de Chartres son muy diferentes. A mí me gusta mucho la de París porque es que tiene una carga simbólica tremenda. Chartres la tiene, pero es que lo de Notre Dame de París es espectacular. Gárgolas, de todo, ¿no? Entonces, cuando la vi era de una manera, tengo ganas de volver otra vez porque es que lo que hay fuera y lo que hay dentro es espectacular, ¿no? Pero ¿cómo podemos, no lo dice el autor, esto lo digo yo, aunque el autor lo da por sentado, ¿no? Pero ¿cómo podemos decir que realmente todo esto es una representación alquímica o como una obra alquímica? En su fachada, si uno sube por no sé cuántos peldaños, por el campanario o el jorobado de Notre Dame, subes hasta arriba, llegas hasta esa balconada y vas pasando toda la fachada, ¿no? Y que está rodeada de gárgolas, no me acuerdo cómo se llama la otra figura. No recuerdo. Bueno, vemos aquí a un anciano. ¿Alguien puede decir quién puede ser? El que lo sepa no lo diga. Ese anciano. Mi abuelo no era, ¿eh? Yo creo que no. Yo tampoco. Pues es el gran anciano de piedra, dice, es el alquimista de Notre Dame. Puede ser el maestro. También hay otro, creo que en Jaén he visto una imagen por ahí que la descubrí, que parece ser también que es el alquimista, ¿no? Símbolo masónico y la señal suprema de la iniciación. No hay que admirarse, pues de verlo figurar en nuestra moneda y en nuestros monumentos públicos. Pero fijaos cómo está, ¿eh? No la pose que tiene, bueno, también, porque está como observando a la ciudad. Está desde lo alto, que tiene una gran altura, y está observando toda la planicie y al fondo se ve lo que es la Torre Eiffel. Entonces él está ahí observando todo eso. ¿Pero qué lleva puesto en la cabeza? Un gorro que se llama gorro frigio. Perdón, ya me he pasado. ¿Y dónde está? Aquí. Ahí. Gorro frigio. Vale. Vemos que, como no puede ser de otra manera, no es un elemento casual, no es algo que diga, pues qué guapo está este, que le vamos a poner un gorro que tiene poco pelo. No, es un emblema simbólico que habla de que el que lo lleva puesto es un maestro. Maestro, es un adepto, es un alquimista. Entonces vemos una moneda republicana de México con el gorro de frigio.
gorro frigio. En Europa vemos que también aparece esa figura. En Persia aparece también. Aquí vemos la misma, pero pintado, ¿no? Como un dibujo a carboncillo. Y bueno, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero en Chartres aparece una imagen que es el rey músico, que además de su lira, no se ve porque está sombreado, pero en su mano tiene un matraz. Precisa su carácter alquimista. El matraz es la vasija esta. Un instrumento para el laboratorio. Exactamente. Entonces tiene en su mano, la he sacado porque esta imagen también define de alguna forma que Notre Dame también es lo mismo Chartres es lo mismo que Notre Dame y todas las otras catedrales góticas, ¿verdad? Tiene una fuerte carga alquímica, ¿no? Y con toda su simbología que no está nada por casualidad, ¿verdad? Entonces, pero es curioso porque es que el gorro frigio, que en un principio era usado por la tradición mitra, El mitraísmo. El mitraísmo, en una época determinada fue usado por los esclavos que los que alcanzaban la libertad les colocaba el gorro y eso era símbolo de libertad. Y qué curioso que cuando la Revolución Francesa usaban ese mismo gorro. Pero es que es más curioso todavía si uno ve, os pido que lo veáis, la imagen de la República en España, que es una mujer con la bandera republicana detrás, pero provista de un gorro frigio, rojo, ¿vale? Entonces, como siempre, las cosas nos pueden parecer anecdóticas y ¡oh, qué guay, qué bonito! No, pero hay una gran carga simbólica. ¿Y por qué en algunos casos, algunos pueblos y algunas personas que alcanzan quizás el gobierno tienen la posibilidad o la opción de hacer algunos... Bueno, esto nos lo encontramos ahí a la entrada de Notre Dame, que es, paso muy rápido porque ya el tiempo me lo comí, es la dama, la alquimia, la dama de la alquimia, la dama hermética o también se le puede atribuir quizá otro nombre, pero bueno, es la alquimia. Vemos aquí el símbolo que tiene dos libros, uno abierto, otro cerrado, que aunque no se aprecia, pero este está abierto y el de atrás está cerrado, la escalera y el báculo en las manos. Y está sentada como en una cátedra, ¿no? Como en un banco, ¿verdad? Tiene la cátedra. Y su frente está en lo alto, como lo que puede ser las ondulaciones del agua. Aquí vemos a lo que parece una mujer con un ánfora y allí otra. Puede ser, quizás un libro también cerrado, pudiera ser un elemento, pero no lo tengo claro, ¿no? Pero esto tiene una gran carga simbólica. Es decir, sobre todo porque está a la entrada de la catedral, aunque conecta con las antiguas tradiciones. Todos sabemos que muchas de las tradiciones estaba lo exotérico con X y lo esotérico con S, lo que es abierto y público y lo que es solamente al alcance de unos pocos. Entonces, por decirlo de manera muy general, ¿no? La escalera, son los procesos de la alquimia, los trabajos, o sea, su vida. Podríamos decir desde un punto de vista que primero la materia se tiene que manifestar para luego elevarse hacia los planos superiores. Los planos superiores primero se manifiestan bajando por la escalera y luego posteriormente tenemos que ascender todas esas escaleras, que son los pasos de la alquimia, son los trabajos de la alquimia, un proceso que es de paciencia, de ecuanimidad y de tener sobre todo la visión interna fuerte para no ceder en el intento, ¿no? Y evidentemente el báculo lo que le da es el símbolo de poder, de que tiene la capacidad o tiene eso, ¿verdad? Y esto lo encontramos en la entrada de Notre Dame de París. De alguna forma estamos viendo esa escalera: calcinación, sublimación, solución, putrefacción, destilación, coagulación y la tintura.
De alguna forma son los diferentes peldaños, los diferentes procesos para alcanzar la parte final de la unión de la obra, ¿verdad? La obra. Arriba el sol y la luna, la unión de los contrarios. En una caverna. Sí. Entonces, de alguna forma, es la misma representación, pero de otro modo, ¿verdad? Eso es lo que vimos antes. Luego ya, como algo simplemente anecdótico, vemos que... los grifos, que se me había olvidado esa palabra. Las catedrales tienen gárgolas, grifos, y otro tercer elemento que tampoco recuerdo ahora mismo cómo se llama. Las gárgolas, la función que tenían en un principio, fundamentalmente, era el vertido de las aguas, porque la forma de los tejados de las catedrales estaban diseñados de tal manera, y para evitar y aligerar peso, utilizaban unas imágenes que en este caso eran gárgolas, que también tienen representaciones un tanto extrañas, ¿verdad? Y esto de los grifos, entre los griegos, se asimila a los monstruos guardianes de tesoros, los cuales custodian los tesoros en el país de los hipérbolos. Simboliza la fuerza y la vigilancia, pero también el obstáculo a superar para llegar al tesoro. Es decir, también en las catedrales tiene la función como de asustar un poco a los curiosos, a los que no tienen mayor interés que el de enredar, ¿no? Entonces, son imágenes que son un tanto extrañas, diabólicas, pero que también tienen que ver con la simbología alquímica, también tiene que ver mucho con todo esto, ¿no? Pero en un principio están en lo alto, están vigilantes y mirando, ¿no? Como asustando. Vemos aquí con una especie de diablo, un águila, un humano con cabeza de león. Todo eso tiene una carga simbólica bastante interesante. Toda la balconada de Notre Dame tiene todos estos símbolos. Y para casi finalizar, también en la fachada nos encontramos toda una serie de imágenes, de pequeños emblemas, que yo solamente he seleccionado 3, porque hay un montón, y Fulcanelli los desarrolla, ¿no? En el primero vemos una señora, una mujer con un pequeño escudo, y es un cuervo, y representa el color negro. Es la primera. Bueno, la primera de todas es una fuente, que no he seleccionado, que dice Fulcanelli, y esto me recordó un sueño que yo tuve al principio, hace ya muchísimos años, cuando al principio de la filosofía, donde en una fuente iban 2 mujeres a coger agua. Y me recordó un poco a lo que te comentaba antes de Jung, de la simbología alquímica, ¿no? Entonces, ese símbolo lo que te habla es que por fin has encontrado la fuente secreta, la fuente interna, donde vas a recoger el agua, vas a recoger lo que está buscando la filosofía en este caso, ¿no? Entonces vemos el primero, que es el cuervo. El color negro determina que es la putrefacción. El siguiente símbolo, otro de los símbolos, es el mercurio filosofal, que viene determinado por el escudo que tiene, que es la serpiente enroscada, que es Mercurio, ¿vale? Y la otra que he seleccionado es la calcinación, es decir, los elementos necesitan ser quemados, necesitan ser, vamos a decir, achicharrados, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso y un trabajo. Entonces, ese proceso, ese momento, la alquimia, en este caso, lo recoge con lo que sería la salamandra que viene en el escudo, que es un elemento de fuego, es un representante del fuego, ¿no? Entonces, eso viene hablando de la calcinación. Y bueno, esto es, sin más comentarios, simplemente una pequeña comparación de lo que te encuentras también en Notre Dame, que es como el juicio final, el peso de las almas, por una parte el ángel, por otra parte vamos a decir el demonio, y ahí pensando, ¿no? Y vemos como el libro de los muertos egipcios, los papiros, también de alguna forma menciona lo mismo, ¿no? El libro de Ani. El libro de Ani, ¿verdad? Sí. Entonces vemos la conexión de las cosas. Y bueno, las características, que esto ya es otra cosa, un poco arquitectónica de cómo la catedral, pues bueno, el arco ojival, como lo vemos, ¿no? La bóveda, que son tipo así cruceta, pero muy puntiaguda.
las abortantes, que son estos son Los pesos. Sí, las abortantes son estas, las abortantes, ¿no? Para descargar de energía los muros, porque eran grandes espacios lo que ocupan los rosetones. Entonces es una forma de descargar la energía hacia este contrafuerte y, gracias al pináculo, dirigir la energía hacia la parte de la tierra, ¿verdad? Y luego, bueno, ver mucho de este material simbólico que tenemos en las catedrales están depositados en las arquivoltas, en los tímpanos, que es en la parte central, ¿no? Y en los pilares estos que están ahí y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, es un poco lo que hay y es lo que quería compartir, y espero que haya aclarado más que guiado en el acercamiento de las catedrales góticas. Y lo único que espero es que la próxima vez que vayamos lo veamos. Con vuestros ojos. Yo me llevaré los apuntes. Bueno, pues Gracias. hasta aquí he llegado y